antes que era por abrirnos las puertas y bueno, compartir un ratito aquí de tertulia cofrade en estas puertas ya en las que nos encontramos de la Semana Santa. Traemos una charla coloquio titulada De la Pasión a la Gloria, el alma cofrade, donde bueno, tanto Antonio Domínguez como un servidor, ¿no? Vamos a compartir un ratito y a la vez también hacer mención de parte de lo que vais a encontrar en nuestros dos trabajos literarios, que gracias a El Libri son una realidad. Es el caso de Psicología Cofrade, por parte de Antonio José Domínguez Luque, y la parte de Coge tu cruz y sígueme. Ayer estuvimos nosotros dos preparando esta charla que hoy tenemos por aquí preparada y lo decíamos, ¿no? Parecen mundos diferentes, pero son dos libros que prácticamente se pueden llegar a dar de la mano. Antonio nos va a ofrecer la parte más de psicología, mi parte es más tipo de novela y más parte también de carácter religioso y social, y ambas partes pues también en nuestro mundo cofrade, en estos días previos de Semana Santa, pues son un gran aporte, ¿no? Para el cofrade de hoy y para la sociedad en general. Pues totalmente de acuerdo con Antonio. El mundo cofrade, ese mundo tan simple, pero a la vez tan tremendamente complejo, nos tendemos a quedar solamente con la parte más superficial del mundo cofrade, y es lo que estábamos hablando antes en Petit Comité. El montón de matices, el montón de huecos por los que nos podemos meter cuando analizamos de manera detenida el mundo cofrade, y sobre todo lo tremendamente enriquecedor que es. El mundo cofrade tiene una cara que todo el mundo ve, pero además tiene una cara más oculta que también es preciso descubrir y redescubrir, porque muchas veces incluso los propios cofrades dejamos un poquito de lado esa cara cofrade un poquito más oculta. Y creo que gracias a estos dos libros, a estas dos obras literarias, conseguimos entrar un poquito más en esa cara más oculta del mundo de las cofradías, del mundo de la religión y del mundo de la fe. No podemos entender la vida cofrade sin la fe. Es totalmente absurdo, igual que no podemos entender una flor sin sus correspondientes pétalos, tampoco podemos entender una cofradía sin fe. Es lo que sustenta la razón de ser de una cofradía. Y creo que es algo que queda tremendamente claro desde dos ópticas muy diferentes, pero a la vez muy complementarias, como lo que se ofrece aquí en estos dos libros. Así que, sinceramente, esperamos que esta tarde que vamos a pasar aquí con vosotros os resulte muy productiva, os resulte muy fructífera, y sobre todo os vayáis con esa sensación de que habéis descubierto algo más profundo del mundo cofrade que lo que estáis acostumbrados a ver por aquí, por la calle Infante en cada Semana Santa. Y el mundo cofrade es mucho más profundo, es mucho más bonito y sobre todo es mucho más rico. Así vamos a adentrarnos, ¿no?, en esa materia a la hora de descubrir esos otros mensajes que nos deja también la Semana Santa en nuestra sociedad, en nuestro día a día. Pero nosotros queríamos empezar también por el título de esta charla coloquio, de la pasión a la gloria. Porque si pensáis bien, de la pasión a la gloria, podemos pensar, ¿no?, que se trata de la pasión de Cristo a la gloria de la resurrección. Algo que tiene todo el sentido a nivel religioso y espiritual, porque sin la pasión y la muerte, sin la resurrección, la pasión y la muerte no tendría sentido para el cristiano, ¿no? Pero yendo más allá también de ese nivel religioso, también podemos mirarlo a nivel personal, ¿no? Podemos encontrar que a pesar de las dificultades, vamos a encontrar también en esa pasión de nuestro día a día, vamos a poder encontrar también, gracias a la fe, esa gloria, ¿no?, el alivio que nos produce el ser creyente y el agarrarnos, ¿no?, a una devoción. Pero también el uso del medio cofrade, y lo tenemos por dos partes, ¿verdad, Antonio? Y ahí Antonio nos puede dar más señales en su aporte de psicología, porque encontramos también, podemos hablar de la pasión de nuestro día a día, ¿no?, a encontrar ese beneficio personal, a esa llamada gloria, ¿no? Por supuesto. Es difícil en nuestro día a día, es complicado en nuestra vida. ¿Alguno de los que tenéis aquí podéis afirmar al 100% que vuestra vida es fácil? A que todos tenéis, absolutamente todos tenéis ese borroncillo en ese folio en blanco que es vuestra vida. Por eso no nos libramos absolutamente nadie. ¿Puede la vida cofrade intentar liberar un poquito más el borroncillo ese de nuestro folio en blanco? Pues sí, afortunadamente sí lo puede hacer, y de hecho se consigue. Muchas veces utilizamos las cofradías, por supuesto, más allá del mero fin religioso,
quien esté en una cofradía es evidente que está porque siente amor, fe, devoción hacia el titular que se venera en esa hermandad. Sea una imagen cristífera, sea una imagen mariana, sea un santo, sea una santa. En definitiva, profesamos fe a la imagen a la que veneramos. Por lo tanto, la vertiente religiosa vamos a darla ya por supuesta. Pero no solamente nos acercamos muchas veces a la cofradía para fomentar esa religiosidad y esa fe hacia una imagen, sino que también lo hacemos de manera directa para fomentar nuestro propio bienestar psicológico y emocional. Tenemos que partir de la base de que una cofradía es un conjunto muy heterogéneo de personas. Los que estáis en el mundo cofrade, pues habéis podido identificar en primera persona cómo todos los que hay dentro son cada uno de su padre y cada uno de su padre. Personas tremendamente distintas entre sí. Pero, ¿qué más que se produce dentro de una cofradía? Qué bien puestos están todos los engranajes, y los engranajes somos nosotros, los cofrades, que cuando uno echa a andar, todos los demás funcionan perfectamente al unísono. ¿En qué se traduce eso? En lo que cada Semana Santa podemos ver, por ejemplo, por las calles de Antequera. Pero no solamente en lo que vemos por las calles de Antequera, lo podemos ver, por ejemplo, también en las magníficas obras sociales que se hacen dentro de las cofradías y hermandades, las ayudas que poca gente sabe que se les prestan a personas de a pie, a personas de la calle, etcétera, etcétera. ¿Genera eso bienestar psicológico y emocional en las personas que integran las cofradías? Por supuesto que integran una gran cantidad de bienestar psicológico y emocional, por supuesto. Y de hecho, ese es uno de los acicates más importantes a la hora de hacer que un cofrade continúe permaneciendo 5, 10, 15, 20 años en la cofradía, a pesar de ser un mundo tremendamente complejo. Y a pesar de ser un mundo en el que se dan unas marejadas que te levantan cada hora, que muchas veces hay un chapuzón y no sabes por dónde te ha venido. Y de ahí la importancia de lo que está diciendo Antonio. El bienestar que nos transmiten las cofradías y hermandades es tremendo. Y ya no solamente a nivel religioso, sino también a nivel personal, psicológico, emocional, social, etc. En definitiva, bienestar multinivel, que hablamos muchas veces los psicólogos, y algo que no debemos de ninguno. Bueno, ahora llegan unos días que son muy especiales, estamos a las puertas de vivir la Semana Santa, y yo creo que es el momento óptimo, ¿no? De que todos los que estamos aquí aprovechemos ahora esos días que llegan de Semana Santa para redescubrir esos días que se nos regalan, ¿no? Yo, por ejemplo, comienzo, ¿no?, con algo que estudiamos en la Escuela de Agentes de Pastoral, esa formación que ahora los cofrades tienen que dar de forma obligatoria para ser hermanos mayores de una cofradía. Te enseñan una regla de 3, que es ver, juzgar y actuar. Yo lo transformo un poco, ¿no?, y le doy esa opción de observar, escuchar y actuar, ¿no?, que prácticamente es también lo mismo, porque tenemos el escenario que es idóneo. Aquí en Antequera tenemos la oportunidad de disfrutar de una Semana Santa que es única, con una idiosincrasia que la hace de una forma particular, que no debemos de copiar la de otros sitios, porque aquí tenemos un elemento característico y propio que es la Semana Santa de Antequera, y tenemos también la posibilidad de escuchar diferentes sonidos que hacen propia también la Semana Santa. El quejido de una saeta, una marcha que suena, todo ello lleva detrás diferentes historias. Pero no solamente debemos de escuchar esos sonidos que nos llegan, tenemos que mirar también a quien va enfrente de nosotros, a quien va en ese trono que se procesiona, a Cristo, a María, que nos deja diferentes mensajes, y también a quien tenemos alrededor. Es una mirada transversal en la que no debemos de descuidar también al hermano, ¿no?, a aquella persona que se cruza por nosotros por la acera y que también nos da muchos mensajes, ¿no? Y en Semana Santa podemos también escuchar y debemos de entender, ¿no?, todos los mensajes que se nos van a presentar en milésimas de segundo. Totalmente. Y además son unos mensajes que se presentan sin que te lo esperes. Te llegan de repente y tienes que procesarlos, interpretarlos y dar una respuesta en un tiempo prácticamente récord. Nos hablaba Antonio del tema de la observación. Y yo quisiera hacer también una especial hincapié no solamente a la observación a los que nos rodean, que vamos a hablar también un poquito de ellos, sino también a la propia introspección. Es decir, el hecho de observarnos a nosotros mismos. Creo que es una época ideal para plantearnos por qué estamos en una cofradía, por qué estamos aquí,
¿Por qué hemos escogido una hermandad y por qué no hemos escogido otro lugar al que dedicar nuestro tiempo? ¿Qué hace que permanezcamos en esta hermandad a pesar de quitarnos tanto tiempo, de complicarnos tanto la vida, de tener que compaginar esta actividad de hermandad con mil y una actividades que podemos tener en nuestro día a día? Las labores introspectivas son tremendamente importantes a la hora de intentar buscar una identificación propia con el mundo cofrade. Y por supuesto, el tema del acompañamiento a los demás y la comunicación con los demás. Antonio está hablando de una cosa muy necesaria en el mundo cofrade, como es también el tema de la empatía. Si somos cofrades, si somos católicos, porque entiendo que el catolicismo y ser cofrade tiene que ir prácticamente de la mano, no se entiende una cosa de la otra. ¿Qué se dice del catolicismo? Amaros los unos a los otros, como yo amé. Es la enseñanza que nos dejó Cristo. Si nosotros no desarrollamos empatía para con nuestros compañeros cofrades, ¿creéis verdaderamente que podríamos llevar a cabo ese gran mandamiento que nos dejó Cristo? Es totalmente imposible, ¿de acuerdo? La empatía es fundamental a la hora de abordar mil y un conflictos que se dan dentro de las hermandades. ¿Y cuántos conflictos no se dan dentro del mundo cofrade? Y no solamente ya dentro de la propia cofradía, es que ya por desgracia muchas veces los conflictos trascienden de la cofradía y trascienden a diferentes hermandades de una misma población, trascienden a diferentes estamentos de la cofradía, desde juntas directivas hasta cofrades rasos, cofrades de a pie. Se dan unas imágenes tremendas de cara a la calle de lo que nunca debería de ser una cofradía. Y son cosas que nos ahorraríamos si cumpliéramos con los preceptos que nos está presentando ahora mismo Antonio. Simplemente se requiere un poquito de introspección, un poquito de autocontrol, un poquito de autoconocimiento y un poquito de empatía. A partir de ahí podemos cumplir perfectamente con el precepto que nos comenta. Tenemos esa oportunidad, y Antonio, que no nos afecte a nivel personal. Es algo muy importante que esa introspección, ¿no? que se desarrolle en esa psicología en este momento, la denominamos cofrades, pero incluso se puede abordar en otras realidades de nuestra sociedad, en cualquier colectivo, en una empresa, pues se tenga en cuenta, ¿no? Porque cuántas personas en esa noche hay muchas que se han desvelado, ¿no? No han cogido el sueño a consecuencia de un proyecto de la hermandad, de un proyecto de esa asociación que no se ha querido llevar a cabo y al final o ha tenido una rencilla, ¿no? Con alguien dentro de la junta directiva, ¿no? Y eso le recompone por dentro, ¿no? Y le trae por sí un ambiente, en este caso también de ansiedad, de depresión, de un problema que se le puede llegar a presentar. Hay que saber tener esa moderación, ¿no? De decir, bueno, esta línea de trabajo, ¿hasta dónde me supera a mí, ¿no? Estoy en una cofradía, pero ¿hasta qué nivel tengo que llegar, ¿no? Para que no me afecte en mi salud, ¿no? Ya no estamos hablando en el día a día, que también, sino también en la salud de uno mismo, ¿no? ¿Os dais cuenta de cómo nos empapa de manera directa el mundo cofrade? Qué difícil es desligarnos nuestro yo personal de nuestro yo cofrade. Es muy complicado. O sea, nosotros tenemos un problema con la hermandad, es muy complicado decir, nos vamos de la sede y ya mañana será otro día. Es que nos llevamos los problemas, por desgracia, en el bolsillo. Fijaros, a modo de curiosidad, yo ahora mismo estoy llevando a cabo un pequeño estudio sobre cómo nos impacta psicológicamente la vida de hermandad, y una de las preguntas que hago está relacionada directamente con lo que nos comenta Antonio. Es cómo nos impacta emocionalmente la vida cofrade en nuestro día a día. Actualmente, con la encuesta que tenemos, el número de respuestas que tenemos ya recogidas, que son una muestra ya bastante importante, es que más del 50% reconocen que son totalmente incapaces de desligar su vida cofrade de su vida personal. ¿En qué se traduce eso? Pues su vertiente positiva, lo que nos está comentando Antonio. Estás en la cama acostado, pero si te desvelas, te invito a que te desveles, por mañana vamos a preparar el altar de culto, vamos a hacer esto, para que quede bonito. Dentro de 15 días tenemos ya la estación de penitencia, pues lo vamos a organizar así, de esta manera. Vamos a intentar innovar en este terreno, para intentar que a la ciudadanía le guste. Qué bonito es desvelarse por eso, pero vamos a darle la vuelta a la moneda. Qué horrorosa es desvelarse por
no puedo comprender cómo mis compañeros de junta directiva me están haciendo la vida imposible de esta forma, no entiendo por qué si el proyecto que yo estoy presentando es bueno, hay personas que se dedican a echarme tierra por encima, no entiendo por qué si una cofradía que deberíamos de ser hermanos y deberíamos ir todas a una y tantas luchas internas y tantos conflictos, qué horroroso es desvelarse por eso. Y lo malo no es que eso ocurra una vez, lo malo es que en más veces de las deseables eso ocurre con mucha frecuencia. ¿Y a qué le estamos abriendo la puerta con esto? Lo que comenta, episodios depresivos, episodios ansiógenos, estrés desadaptativo, que si un episodio aislado, anda. El problema es que los episodios se produzcan uno detrás de otro y puede derivar en un verdadero trastorno y nos afecta directamente a nuestra salud psicológica y emocional. Por lo tanto, ahí tenemos esa doble comida de las cofradías y hermandades. Tenemos que intentar quedarnos con lo bueno y lo malo, que siempre va a estar ahí, porque no podemos renunciar a que lo malo siempre va a estar presente, pero sí tenemos que ser conscientes de que podemos paliarlo y minimizarlo al máximo de acuerdo. Una labor que además se hace en las cofradías y que muchas veces se piensa en cofradías, ¿no? y pensamos en una salida profesional, en rendir culto a una sagrada imagen, y que no es todo eso, va mucho más allá, tanto por los mensajes que nuestros titulares nos dejan cuando procesionan por las calles de Antequera, que nos enseñan, ¿no? Como yo digo en mi libro, a coger esa cruz que tenemos cada uno en nuestro día a día y a seguir caminando, al igual que Cristo hizo con su cruz, que a pesar de saber el camino que llevaba de vuelta al final era un camino de vida y que ese peso de la cruz él seguía caminando, nunca dijo que no, nunca soltó la cruz y dijo que la lleve otro, ¿no? Él cargó con esos pesos de la cruz y pudo llegar hasta el final, pero además de todos esos mensajes hay que dedicar también el mirar al hermano, como dice Antonio, con la labor social que hacen nuestras hermandades. Aquí en Antequera tenemos el ejemplo en primera mano, ¿no? Cáritas, Prolibertad, comedor social, la casa de Cáritas Virgen de Espera. ¿Cuántos proyectos sociales se desarrollan? Y quizá eso no se le da la luz, ¿no? Los cofrades queremos que ese tema se quede oculto, que no se vea, pero es un trabajo que detrás no solamente es restaurar un trono, sacar nuevas túnicas, que está muy bien todo eso, pero detrás también hay un fondo social, una labor social que es muy importante dentro de nuestras hermandades, porque al final ser cofrade no es un día al año, son los 365 días. Con todo lo que la palabra cofrade implica. Que ser cofrade no es simplemente cogerte tu túnica, cogerte tu horquilla, o colgarte tu medalla, o ponerte tu insignia en la chaqueta y salir un día al año. Esos son los cofrades de un día, como yo digo. Muy bonito, colocar tu insignia, salir en el guión, lucir palmito y hasta el año que viene. Pero quien haga eso no es un cofrade de verdad. El cofrade de verdad es el que, por ejemplo, se implica la labor social de su cofradía los 365 días al año. Y este año, 366. Para eso quisiera. Ese es el cofrade de verdad. Es que cuando acude a la casa de hermandad una persona que necesita ayuda, le presta su mano, se la atiende, y si tiene que venir a Roma con Santiago para intentar que experimente un poquito de bienestar, pues que lo experimente, ¿de acuerdo? Hay muchas cofradías en las que se hace una labor muy desconocida por el bienestar de la ciudadanía y que muy asegura, si la cofradía no estuviera presente, el bienestar que le está facilitando a estas personas sería totalmente inexistente. Yo pienso que en las ciudades se le debería dar mucha más importancia, se debería de visibilizar muchísimo más la labor social que hacen las cofradías y hermandades. Fijaros, así a modo de dato curioso, uno que profesionalmente estamos metidos en el tema de ONG y asociaciones, los organismos públicos prestan mucha ayuda y mucha asistencia a entidades no lucrativas. Es una cosa fabulosa porque las asociaciones y las entidades no lucrativas sin la financiación pública es muy difícil que funcione. Pero es que las cofradías también hacen muchas veces una labor social que se puede equiparar perfectamente a la que hace una asociación sin ánimo de lucro. Las asociaciones, las cofradías, perdón, hoy por hoy no reciben ningún tipo de subvención, ningún tipo de ayuda económica por la labor social que hacen. Lo reciben por patrimonio, lo reciben por salidas profesionales, etc. Con esto lo que os quiero decir es que toda la ayuda social que prestan las cofradías lo hacen a costa del tiempo, la buena voluntad y la motivación intrínseca de los cofrades que le integran.
¿Cómo no va a valorar una sociedad la tremenda riqueza humana que existe dentro de la cofradía y una hermandad? Por eso es preciso arrojar un poquito de luz a ese respecto, para que la sociedad sepa que una cofradía no es solamente lo que hacemos en Semana Santa, eso es parte de la cofradía. Y esa motivación también tiene que ir por parte del cofrade, que siempre lo hablamos, de ser una cofradía, una hermandad de puertas abiertas, ¿no? De que aquella persona que desea acceder y formar parte de una cofradía no cierre esa puerta, ¿no? En este caso, sino que le diga, no le pregunte tú de dónde vienes, ¿no? O de quién eres. De qué familia eres, que se pregunta mucho aquí en esta antequera abierta, ¿tú de qué familia eres? Sino que le diga, vente y vamos a ayudar, ¿no? ¿Qué se te da bien? Coser, pues a coser. ¿Qué se te da bien? ¿Qué quieres ayudarnos? ¿A limpiar esto? Pues a limpiar. Y al final a trabajar, ¿no? En hermandad, en comunidad, en todo este tipo de proyectos y no tener esas puertas cerradas que muchas veces se pueden llegar a poner, ¿no? Hay que tener esa mente abierta y saber, en este caso, recoger a todas las personas que quieren formar parte de esa hermandad, porque nada más que el acudir a esa casa de hermandad o a ese templo ha sido porque han tenido una llamada de algo, ¿no? Algo que le ha motivado a salir a ese templo, a esa cofradía y a decir, yo quiero ser parte de esta hermandad, ¿no? O esa devoción que pueden llegar a tener por esos titulares. Así que nada más que por eso deben de tener esa puerta abierta y ser hermandad, como decíamos antes, ¿no? Escuchar al prójimo. Yo lo hablo mucho en mi libro, en cada una de las escenas de la pasión de Cristo, que al final relaciono con las diferentes realidades sociales, porque aunque no lo parezca, la pasión de Cristo hace más de 2020 años, a día de hoy, sigue siendo una pasión que la sociedad de hoy tiene. Ahora las cruces llevan otros nombres, ¿no? Llevan el nombre de Alzheimer, cáncer, salud mental, pero podríamos comparar esa pasión de Cristo con esa pasión que hoy en día nuestra sociedad puede llevar en su carrera, en su estrés del día a día. Hay que saber también pararse un poquito, dejar el móvil al lado, ¿no? Y escucharse a sí mismo, también tener ese aporte de psicología, ¿no? De saber actuar en nuestro día a día y no olvidar un mensaje muy importante como es el amor, ¿no? Como anteriormente Antonio decía, todos los mandamientos se resumen en uno, ¿no? Y si todo el mundo se quisiera, primero más a sí mismo y en segundo lugar también a quienes les va rodeando y quienes se va cruzando en su día a día, yo creo que la sociedad en general todo sería más fácil, ¿no? Todo iría mejor. Totalmente, todo sería muchísimo más fácil. Tener en cuenta que muchas veces dentro de las propias hermandades y cofradías se hace todo lo contrario a lo que se debería de hacer. Os voy a dar un dato también directo, también recopilado de este estudio que ando realizando últimamente. Todas las preguntas que yo formulo en este estudio es si cuando la persona se incorpora a su cofradía, si tuvo dificultades para incorporarse o si todo fue sobre ruedas. Pues sorprendentemente, cerca de un 40% de los encuestados nos dicen que tuvieron dificultades para adaptarse a la vida cofrade o que tuvieron muchas dificultades. Un 40%. 60% sin ningún problema, pero vamos a ver ese 40%. Si somos personas que nos estamos incorporando a una organización porque nos llaman, porque sospechamos que vamos a estar bien, vamos a sentir bienestar, nadie nos metemos en un sitio para estar mal. Quien haga eso tiene un problema, ¿verdad? Que hay que hacérselo ver. Entonces, si entramos en la cofradía con el deseo de experimentar bienestar, de motivar nuestras relaciones sociales, de ayudar a los demás, de fomentar la fe a uno particular, etcétera, etcétera, ¿qué sentido tiene que los veladores de la cofradía, como son sus propios cofrades, no ayuden a estos nuevos integrantes a formar parte de manera activa y de manera positiva de la vida de hermandad? Este dato es algo a lo que tenemos que dar la vuelta urgentemente. No podemos permitir que un 40% de las personas que entran primero a una cofradía reconozcan dificultades para incorporarse a la dinámica cofrade. No lo podemos permitir de ninguna de las maneras. Y esta relación muy directa con lo que dice Antonio. Si estamos dentro de una cofradía, vamos a hacer eso. Vamos a intentar fomentar el bienestar de todos, porque en definitiva ese
ese bienestar multinivel después se va a trasladar a las diferentes esferas de nuestra vida y de nuestro día a día. Si no, no tiene sentido el pertenecer a nuestra vida. Qué importantes todos esos mensajes y siempre se dice, ¿no? Al final también tener esa reflexión, que yo creo que hoy lo estamos aquí haciendo en esta charla coloquio, ¿no? Reflexionar sobre lo que ahora se avecina, sobre nuestro día a día, el saber tener esa psicología y siempre, sobre todo, en el ámbito de la Semana Santa, el tener fe. Yo creo que esa es la palabra que nos mueve a todos, ¿no? En el ámbito cofrade, sin fe no hay obras, ¿no? Como se suele decir. Y en este sentido también tener la esperanza, ¿no? La pasión también nos deja ese mensaje. Si nos quedamos con ese Cristo que entra en Jerusalén el domingo de Ramos, con ese Cristo que carga la cruz, con el crucificado, si nos quedamos en el Viernes Santo, no habría sentido. El final de esta historia, ¿cuál es? El domingo de resurrección. Un Cristo que vive, un Cristo que continúa caminando, que a pesar de la muerte nos deja ese mensaje de esperanza, ¿no? También nos lo deja la Virgen del Domingo de Ramos aquí en Antequera, nos lo deja, ¿no? En ese paralelismo. Comienza la pasión, ya su madre nos está diciendo hay que tener esperanza, no debemos de bajar la guardia, y la vida debe de ser así para todos, ¿no? El que a pesar de que hay veces que hay sombras en nuestro día a día, tener también esa psicología positiva, ¿no? Que también nos ayuda a formar parte de nuestras cofradías y tener esperanza en nuestro día a día. ¿Os imagináis, en relación con lo que está diciendo Antonio, ir a un vivero, comprar una maceta de su tierra, comprar un soquetito de semillas, llegar a casa, sembrar las semillas en el tiesto y nos regalan? ¿Qué sentido tiene hacer eso? Domingo de Ramos, vamos a equipararlo a ir al vivero y comprar el tiesto, la tierra y la semilla. Semana Santa, vamos a equipararlo, a preparar el mantillo, a sembrar la semilla, a poner la maceta en un sitio luminoso para que posteriormente germine y a dejarlo todo preparado para que salga esa flor. Pero si cuando llegue el Viernes Santo nos regamos la maceta, ¿cómo va a florecer esa flor de la resurrección, el domingo de resurrección? ¿Qué sentido tiene entonces esto lo que hemos hecho antes? Absolutamente ninguno. Lo mismo pasa con la Semana Santa. ¿Qué sentido tiene centrarnos exclusivamente en la pasión si después no prestamos atención a lo que supuestamente sustenta nuestra fe, que es la resurrección? Dios no vino a este mundo simplemente a morir un Viernes Santo y se acabó lo que se daba. El sentido de la vida cristiana no se queda en el Viernes Santo. Graso error del movimiento cofrade, no solamente en Antequera, sino en otros muchísimos sitios. Se supone que el día de mayor concentración cofrade en las calles debería de ser el propio domingo de resurrección. Y qué triste que la mayor concentración cofrade el domingo de resurrección esté en los cortejos procesionales y no esté en las aceras de las diferentes ciudades y poblaciones. Qué triste. Y eso por desgracia no pasa solamente en Antequera. Y es precisamente por eso, porque no hemos todavía interiorizado de que la importancia de la Semana Santa no acaba el Viernes Santo, se tiene que trasladar al domingo de resurrección. Es una espinita que tenemos clavada los cofrades. Ya os digo, ocurre a cualquier sitio al que vayamos. Aquí estamos en Antequera y podemos estar en familia, pero es que, por ejemplo, llama mucho la atención de que te vayas a ciudades de abolismo como Málaga o Sevilla, que, por ejemplo, en Sevilla no haya prácticamente sillas para sentarse durante la procesión del resucitado, pero es que en Málaga directamente las sillas estén prácticamente vacías. Y sin embargo, un Viernes Santo, el Jueves Santo estará de gente. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos desvirtuando tanto la Semana Santa? ¿Por qué le prestamos más atención a la figura de un cuerpo de legionarios que a la figura de un Cristo que vino a este mundo para morir por nosotros? Es una labor de introspección muy importante que tenemos que llevar a cabo. Yo tengo una curiosidad, que la voy a contar, ahora que estamos aquí en Petit Comité. Aparte de ser tremendamente aficionado a la Semana Santa de Antequera, también sigo muy de cerca la Semana Santa de Málaga. Un año estábamos por el Santo viendo al Cristo de Mena por la Prisma de las Flores. Era tremendamente llamativo, además ese año se me ocurrió la idea
de alojarme en un hotel. Entonces yo desde la habitación de mi hotel veía una panorámica perfecta de toda la tribuna de los pobres, que estábamos tanto yo como mi pareja. Y era la primera vez que veíamos al Cristo de Mena. Era tremendamente llamativo cómo el Cristo estaba aquí. Tú mirabas a su alrededor y el Cristo estaba, no exagero, absolutamente solo. Y la legión que estaba justamente detrás, que estaba atestado de público. ¿Cómo es posible que se dirijan vidas a la legión, a España, a la cofradía y al Cristo de Mena no se le diga ni una sola palabra? ¿Cómo es posible que termine de pasar a la legión y el 70% del público que está viendo a la cofradía de Mena diga pie para que os quiero, se levante y se vaya? ¿Pero qué pasa con la Virgen María que viene detrás? Y no sé si habéis parado a pensar en el pequeño detalle de que sin Virgen María no es Jesucristo, ¿verdad? No sé si habéis parado a pensar en ese pequeño detalle. Son cosas que no tienen sentido en el mundo cofrade, y son labores de introspección que realizamos urgentemente y dotarle un poquito de sentido a lo que hace que estamos aquí presentes. Eso hace que aprovechemos cada instante, ¿no? Que ahora que estamos a las puertas de la Semana Santa, sepamos aprovechar cada instante que se nos va a regalar, que es único, porque hay mucha gente que a lo mejor no son cofrades, ¿no? Y suele hacerse la pregunta de decir, bueno, pero si el lunes santo sale todos los años los estudiantes, ¿no? O el miércoles santo el mayor dolor, si es todos los años lo mismo, el mismo trono. Hay que decir que no, cada año es diferente, porque aunque sea el mismo recorrido y la misma imagen en las que procesionan, no solamente ya hablando de estreno patrimonial o que vayan 4 o 2 penitentes alumbrando, estamos hablando de que quien nos rodea también cambia, que las circunstancias personales de cada uno también cambian. Entonces hay que saber aprovechar ese tiempo. Yo en mi libro lo termino así, haciendo un ciclo, ¿no? Vuelvo a repetir la pasión de Cristo y hago ese paralelismo, ¿no? Esa alegoría con el tiempo. Hay que saber aprovechar cada segundo de este regalo que nos da Dios, que es la vida, y para ello tenemos que saber aprovechar cada instante. Ahora que llegue esa Semana Santa, tenemos ahora todavía unos días de introspección, ¿no? De saber reflexionar y lo que se nos va a avecinar, y de hacer ese examen de conciencia, ¿no? Que hay que hacer en Cuaresma, y estar preparado a lo que viene, ¿no? A saber recoger ese mensaje que nos va a dar Cristo, que nos va a dar María, que sepamos mirar a nuestro alrededor y sobre todo aprovechar cada instante, porque a lo mejor podemos decir, no tengo ganas de ir a ver la procesión este año, voy el año que viene, pero ¿y si de pronto llega otra vez el COVID y nos encierran? ¿Y si de pronto caemos mal el año que viene? Desgraciadamente no estamos aquí para contarlo. Cada momento de la vida es único, es un regalo, y hay que saber aprovechar cada instante, ¿no? Y en este sentido también tratarlo a nivel psicológico, ¿no? De saber hablar y saber interactuar con los demás, no solamente por nuestra salud mental, Antonio, supongo que también muchas veces por la crítica de los demás, ¿no? Porque a lo mejor hay veces que decimos cosas a quien tenemos enfrente y por su estado emocional de ese día a día, a esa persona, esa palabra que le hemos dicho, que a lo mejor le hemos dicho sin maldad, le puede generar una crisis, ¿no? Que puede afectar de una manera totalmente distinta. El asunto que comentábamos anteriormente también entre nosotros, que como cofrades que somos, además de ser cofrades, también tenemos esa manía de tener una vida personal, y tenemos esa manía de compartir tiempo con nuestras parejas, nuestras familias, nuestros amigos y demás. Muchas veces, pues, por qué no decirlo, podemos llegar a nuestra hermandad, pues hasta aquí no, podemos llegar hasta más arriba todavía. Llegamos muchas veces a nuestra hermandad a las 8, a las 9 de la noche, después de estar todo el día aguantando mil y una contingencias diferentes. Y como humanos que somos, pues en algún momento podemos soltar una palabra más dicha, y la soltamos sin ser precisamente conscientes de ello, del efecto que podemos estar originando en la persona que tenemos enfrente. No hace una idea de muchas veces los conflictos que se generan a raíz de eso. Estamos hablando de conflictos latentes que muchas veces no salen a la luz en un primer momento, pero poquito a poquito se van acumulando y pueden llegar a explotar y generar verdaderos cataclismos dentro de nuestras cofradías y hermandades. En Antequera,
por desgracia, se han dado diferentes casos de conflictos y conflictos bastante desagradables. Y muy probablemente, muchas veces, pues, por problemas comunicativos, por contingentes que no se han sabido resolver de manera adecuada, por puro agotamiento, cansancio, como bien dice Antonio, etcétera, etcétera. Tenemos muchos ejemplos de conflictos en Antequera que se podrían haber evitado perfectamente, creo yo, si se hubiera llevado a cabo un correcto proceso comunicativo y un correcto afrontamiento de la situación problemática. ¿Os acordáis, por ejemplo, de aquel año de la Cofradía de los Estudiantes, en los que se negó a pasar por recorrido oficial? La cofradía lo obligó y terminaron pasando, pero ¿de qué manera? Guión tapado, sin música, bucheo, a toda velocidad por calle Infante. Ese conflicto se podría haber evitado de una manera perfecta si se lleva a cabo una estrategia de negociación adecuada. El problema es que no se dio esa circunstancia. Más cerca todavía, ¿qué pasó el año pasado con la cofradía de Servitas y el tema de los horarios de salida? ¿Consideráis lícito que haya cofrades que pidan, mediante una campaña de recogida de firmas, la dimisión de una junta de gobierno? Es lo que comentaba antes Antonio. ¿Qué efecto psicológico y emocional pudo producir esa recogida de firmas en una junta directiva que entra a una hermandad con el simple deseo de ensalzar a María Santísima de los Dolores, hacer que la cofradía salga adelante, seguir enriqueciendo al Jueves Santo y, en definitiva, seguir luchando toda una por la hermandad? ¿Somos humanos? Sí. ¿Podemos cometer errores? Sí. ¿Aprendemos de los errores? Sí. Ahora bien, tenemos que llegar a estos límites. Nunca. ¿Qué imagen tan tremendamente mala estamos dando a la sociedad? Y si encima de todo vivimos en una época como vivimos, que es la de las redes sociales, en la que todos nos enteramos de todo, en la que todo se distorsiona de una manera horrorosa, ¿qué imagen estamos dando al no creyente, por ejemplo, a esa persona que no cree en lo que ve, a esa persona que sale simplemente a ver trono? Y si de camino critica un poquito, pues también vamos a criticar. Porque otra cosa no, pero muchas veces criticones somos un rato. Las cofradías tienen las herramientas para intentar evitar que estos conflictos trasciendan a la sociedad. Eso sí, tienen que llevar a cabo una estrategia adecuada de afrontamiento de conflictos. ¿Que el conflicto es necesario? Sí, es necesario. El conflicto nos ayuda a avanzar, nos ayuda a aprender de nuestros errores, nos ayuda a mejorar, pero no permitamos nunca que el conflicto nos domine. Vamos a ser nosotros los que dominamos el conflicto y ver un entorno tan tremendamente complejo como el nuestro. Así es. Hay que tener esa fe, esa esperanza, saber actuar, ¿no? Saber trabajar y aprovechar cada instante. Nosotros en nuestros trabajos literarios ponemos esa dosis, ¿no? Antonio, por su parte, en el carácter de la psicología, yo siempre lo digo porque tuve la suerte de ser su prologuista, soy el prologuista también de su trabajo literario, y entonces yo siempre lo dije en su presentación, ¿no? Es un libro como de tener en la mesita de noche, sobre todo los cofrades, ¿no? Para saber actuar en el día a día de los problemas que se pueden llegar a presentar, pero también en el día a día de cualquier colectivo, no tiene por qué ser religioso. Y en mi parte pasa lo mismo, ¿no? En mi parte, en este caso es una novela, pero que yo siempre lo digo, ¿no? Puede servir de autoayuda, porque muchas veces hay personas que se les presentan una serie de problemas, no ven la luz, y sin embargo esa luz la tienen al lado y deben de saber mirar y encontrarla. Y bueno, pues yo también pues, cuento diferentes experiencias, Antonio también hace igual, ¿verdad? Pues también ejemplos de nuestro día a día. Yo en algunos pongo nombre, en otros no, pero al final son personas que también, en tu caso como psicólogo, ¿verdad? Has tenido la oportunidad de también tratar y tener esa experiencia, y yo en mi caso dentro del mundo de los medios de comunicación, pues también tienes la suerte de encontrarte con muchas personas en tu día a día y que te dejan reflejo, ¿no? De esa devoción que nunca debemos de perder, ¿no? Por supuesto. Además, fijaros qué bonito, porque toda rosa tiene sus espinas. Y evidentemente no podemos negar que si la rosa la cogemos por el lado incorrecto no vamos a terminar pinchando. Y las cofradías son rosas llenas de espinas. Pero esta vez no vamos a fijarnos en la espina, vamos a fijarnos en la parte bonita de la flor.
la rosa coloradita y que huele muy bien. El 80% de las personas que hasta la fecha han participado en esta encuesta que os digo, reconocen que han acudido a compañeros de cofradía y hermandad para intentar buscar ayuda a problemas que nada tienen que ver con la dinámica cofrade. Si el 80% de las personas encuestadas, y estamos hablando ya de más de una centena de respuestas, han acudido o acuden a personas de la cofradía para buscar ayuda en su día a día, es porque también muchas cosas bien se están haciendo en el seno de esa cofradía y de esa hermandad. Y es porque la familia cofrade, que es una palabra, una expresión que se utiliza mucho en Antequera, a veces pasa de ser una expresión simplemente bonita y bien queda a ser una expresión real y sincera. Y afortunadamente, en el mundo cofrade, también hay verdaderas familias y verdaderos hermanos, que a lo mejor no son de sangre, pero sí son de corazón. Y se ayudan muchísimo a fomentar ese bienestar psicológico y emocional y también a paliar el malestar. Y se da en nuestro día a día. Así que vamos a quedarnos también con esa perspectiva de las cofradías y vamos a darle mucha importancia al gran bien que hace una hermandad y una cofradía, tanto a personas como nosotros del mundo cofrade, como también a personas que no lo son. Bueno, pues con toda esa idea tratamos, ¿no?, de esa pasión a la gloria que se avecina. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión también. Yo no soy metida en el mundo cofrade, pero sí que es verdad que al final hay muchas cosas, por lo que he conocido últimamente, sí que son todas esas bondades de las que habláis. También de oídas, sabes, de las partes más puras, pero es verdad que yo soy súper fan de poner en pie, darle el valor a esa parte que tienen, a esa parte social, a esa parte de apoyo, a esa parte de ser una herramienta. Al final, que no tiene un día malo, que no se levanta un día con un pie izquierdo y dice, escucha, me podía haber agarrado, ¿no? Pero es verdad que llegas allí y dices, yo lo que he visto en determinadas situaciones, yo conozco mi marido es de Benítez y yo he visto mucho tiempo en medio. Entonces la cofradía allí, pues igual, esa parte, esa bondad, ese acogimiento que yo tuve allí, todo eso que aporta, yo soy firme creyente de que eso tiene que darle ese valor. Y luego a partir de la base de lo que decía Antonio, que no hay fe o esto no se entiende. Esto es como le falta la pata, no de escuchar, no hay manera de esto. Al final, si no te quedas con un mensaje de la resurrección de la hermana, de amar a los demás, todo esto se cae. Esto tiene que ponerlo. ¿Tú sales? Yo salgo. ¿Sales de penitente? Penitente. Cuando salgas de penitente, ¿con quién sales? Con la soledad. Con la soledad. Cuando salgas de penitente, haz lo que yo hago cuando salgo de hermanazo de Madre Santo Femia. ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo me dedico a observar las miradas de la gente en la acera. Lo flipas. Y puedes identificar perfectamente, nada más que por la mirada, quién está presenciando la procesión por simple pasar un rato. Está haciéndolo por pura fe y devoción. Pues las personas que presencian las cofradías por fe y devoción, también un motor importantísimo que nos mueve a los cofrades a seguir adelante. Esas miradas, esas oraciones que no se formulan verbalmente, pero si las ves de manera, trascienden directamente el ambiente, es una atmósfera en la que se crea, mágica. Eso también es un motor muy importante en la vida de las cofradías. Igual que cuando Antonio entrevista. Cuando Antonio entrevista a sus entrevistados, si lo observa un poquito, puede identificar perfectamente quién habla con esta, pero quién habla con esta. Y por suerte, el 90% de las personas que entrevista a Antonio no tienen un lenguaje puramente cognitivo. Tienen un lenguaje que es primeramente emocional, exactamente. Y eso también es cofradía. Una cofradía nunca se debe hablar de manera cognitiva. Cuando asistamos a un pregón cognitivo, mal pregón es ese. Y algo muy curioso, que yo ahora que estoy haciendo los reportajes fuera de plato alguno, ¿no? Me gusta hacer esa entrevista en lo que yo lo he nombrado como el paseo cofrade. A mí me gusta siempre terminar esos reportajes junto a sus titulares. Llegar a un titular que tiene devoción, si está el templo abierto, aprovechamos y terminamos ahí ese paseo. Llevo 5 o 6 episodios en esta temporada, casi cuando empezó ese proyecto, y a todos ya se lo digo, porque
cuando llegamos allí y empiezan a hablar, a todos les cambia la voz. Es brutal, es brutal. Se quedan roncos, se quedan afónicos, se emocionan y empiezan a llorar. Y yo cuando ya en las dos últimas que he hecho siempre se lo digo. Le digo, ¿tú te has notado que has perdido la voz? Y me dice, sí, pero no sé por qué. Digo, porque está al lado de la imagen que le tiene devoción. Y es algo como dice Antonio, ¿no? Que se nota, ¿no? Cuando hablan de corazón, ¿no? Y se emocionan, ¿no? Hablando y eso es muy, muy especial. Es que la comunicación verbal prácticamente desaparece que se y pierde entra la la no verbal y la paraverbal, toma el protagonismo de una manera tremenda. Una comunicación puramente emocional es sobre todo no verbal y paraverbal, más que verbal. Yo invito a que estéis en manos de redes, por ejemplo, veáis el pregón de Antonio del año pasado. El pregón de Antonio, y no porque esté aquí, ¿verdad? Porque yo ahí no tengo ya más que visto, ¿verdad? Nos tenemos ya más que aguantado mutuamente, ¿verdad? El pregón de Antonio del año pasado, si le prestáis un poquito de atención, si le prestáis un poquito de atención, vais a ver cómo él en ningún momento utiliza esta de aquí arriba para declamar, en ningún momento. Siempre habla con el corazón, siempre, siempre. Y es el lenguaje verbal que él utiliza es mínimo. Basa todo su pregón de manera totalmente inconsciente porque es algo que él no controla en el componente no verbal y en el componente paraverbal. ¿Por qué? Porque la que habla no es esta, la que habla es esta. ¿Por qué te emocionaste, Antonio, en tu pregón? ¿Por qué te emocionaste? ¿Qué te llevó a ti a emocionarte? Al final yo creo que es que lo viví. Ya está. Porque aunque ya estaba escrito y yo lo había ensayado, llegó un momento que yo estaba en el atril y se lo dije a varias personas allí cuando yo terminé de pronunciar el pregón, ¿no? Yo lo que iba contando lo iba viendo. Lo vas viviendo. Yo mencionaba a la persona y la veía. Y claro, ya cuando llegó el momento de la soledad, que ahí sí es verdad que me toca de lleno, ¿no? A mi nivel personal también, ¿no? Pero ese momento de la muerte, que es también tan duro en nuestra sociedad, en nuestro día a día, yo ahí me rompí, porque fue como, fui aglutinando, ¿no? En un vaso, va llenándolo de agua, esa emoción, y entonces en el momento de la muerte, cuando ya Cristo nos deja, ¿no? Y se rompe ese velo que aparece en la Biblia, yo ahí rompí a llorar, que a lo mejor, en vez de ser nuestra Virgen de la Soledad, hubiera sido otra. Pero yo creo que me hubiera emocionado, porque yo estaba narrando y compartiendo una historia. Estaba compartiendo la pasión de Cristo en el siglo XXI. Una pasión que, por cierto, como estamos en Petit Comité y estamos en Antequera, el pregón de la Semana Santa está dentro de mi libro. Está en verso, las partes que van en cursiva es el pregón, mi pregón de la Semana Santa, que si lo juntáis es el pregón completo. Lo que pasa es que, claro, el libro es una novela donde yo cuento una historia, pongo más historia. Hay gente que dice, ¿una versión extendida del pregón? No puede ser. Cuento muchas cosas para interpretarlo también así. Pero al final yo lo que cuento es esa historia, ¿no? Esa emoción y sobre todo el corazón, ¿no? La fe. Yo lo hablé con mucha fe. Ahí la gente me decía, ¿cómo has expresado el pregón? ¿Qué quieres compartir en el pregón? Y yo lo decía, yo lo he escrito con corazón y con fe, ¿no? Yo creo que todos los pregoneros, este sábado Elena, yo el otro día hablaba con ella y me decía lo mismo, lo he escrito con el corazón, ¿no? Me decía, yo creo que al final el pregonero, quien hace una presentación en un cartel, cuando es creyente y si quiere siempre lo escribe con corazón, ¿no? Lo escribe con fe y con mucha devoción, ¿no? Que hay gente que luego dice, uy, 2 horas de pregón, ¿no? Menudo rollo, ¿no? Pero al final también hay que valorar esas 2 horas de esa persona que ha estado trabajando. Hay que medir los tiempos para el pregón, para el cartel, hay que medir los tiempos, pero hay que valorar también que ese tiempo de pregón que esa persona lo ha estado escribiendo, ¿no? Y ha puesto todo lo mejor de sí y se ha abierto un canal. Yo me abrí en canal. Yo me abrí con mi pregón y compartí todos mis sentimientos, ¿no? Con los que allí estaban y con Antequera, ¿no? Porque al final es algo que luego se edita y se publica, que los medios de comunicación, la tele se da en directo y llega no solamente por la tele, también por las redes sociales. El pregón llega a muchos sitios, porque me ha escrito gente de muchos sitios que había visto y no había escuchado el pregón.
Y entonces al final es una oportunidad de compartir mensajes, ¿no? Y bueno, nosotros también estamos compartiendo mensajes en este libro, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. La verdad es que estamos dando esa perspectiva más positiva de lo que es el mundo cofrade. Tenemos que dar a entender a la sociedad eso, que una cofradía y el mundo cofrade de verdad es esto: abrir con corazón, emocionarte cuando hablas de tu titular, acordarte de los momentos satisfactorios vividos de la cofradía, acordarte con añoranza y con una sonrisa en la cara con aquellos que ya no están, ponerle la ilusión en aquellos que van a venir, en las personas más jóvenes. Por favor, vamos a prestar atención, mucha atención, sobre la atención, vamos a cuidar muy mucho a las juntas infantiles y juveniles de las cofradías. Vamos a quitar de una puñetera vez esa manía de relegar a los niños a limpiar plata. Que los niños no están para limpiar plata, que los niños son los que vienen detrás de nosotros y son los que dentro de 20 años van a ocupar los cargos directivos de las cofradías, los que van a permitir que esta bendita tradición siga estando presente en las calles. Vamos a darle su protagonismo, vamos a darle su papel, vamos a reconocerle su valía dentro de las cofradías. Es tremendamente importante reconocer la valía, porque reconocer valía va acompañada de motivación. Si nosotros conseguimos que nuestros niños se motiven, lo único que vamos a conseguir es hacer que sigan perteneciendo al 100% a nuestra cofradía y nuestra hermandad. Por lo tanto, vamos a descuidar, no vamos a descuidar en ningún momento a esos pequeños de las cofradías que tanto hacen por ellas. Y vamos a darle responsabilidades que vayan más allá simplemente de limpiar plata y ordenar enseres, porque su función es muchísimo más importante que eso. Esa es la balanza, ¿no? Que al final equilibra, ¿no? La experiencia y con la juventud y la fuerza, y al final, si mezcla personas más mayores con personas jóvenes y se crea esa convivencia, yo creo que es el resultado perfecto, ¿no? Qué bonito el cóctel de la experiencia y el entusiasmo, ¿verdad? Eso está muy Pues bien. Por supuesto que sí. Sí, al final una cofradía no deja de ser un espacio social, y que tú llegas allí por primera vez por amor a tu imagen, a tu Cristo, a tu Virgen, pero al final conoces gente igual que en cualquier espacio social, un trabajo, un gimnasio, y al final es lo que tú dices, esa mezcla de la experiencia, hacer más amigas con uno, menos con otros, pero al final todos van trabajando hacia el mismo objetivo. Y esa mezcla de experiencia y juventud es lo que debe un poco equilibrar la balanza, lo que tú dices, para que no se pierda la tradición. Y además tenemos que destacar, vamos a reconocerlo, en una cofradía no todos los que lo integran son amigos. Vamos a reconocerlo, porque también una percepción muy errónea que hay a pie de calle. Nos pensamos que como una cofradía es un ente cristiano, es una hermandad, pues todos los que la integran son hermanos. Pues no necesariamente. Yo muchas veces digo que la única diferencia muchas veces que hay entre una empresa y una cofradía es que una empresa puede haber un órgano directivo, en una cofradía una junta directiva. En una empresa pues puede haber una reunión de trabajadores y en una cofradía pues puede haber un camino de hermanos. Pero en definitiva, los funcionamientos y los procesos psicosociales que se dan tanto en una empresa como en una cofradía muchas veces son exactamente los mismos. Hay estructuras de liderazgo dentro de la empresa que se dan perfectamente dentro de las cofradías. Los conflictos también son primo hermanos. Si tenemos, por ejemplo, un jefe autoritario, su plantilla va a terminar hasta aquí, no, hasta más arriba de ese jefe. Si tenemos un hermano mayor, dictatorial autoritario, va a pasar exactamente lo mismo. Se va a producir una desmotivación y una desvinculación de la verdad de hermandad. Por lo tanto, tenemos que transmitir a la sociedad también esa idea, una idea realista, de que una cofradía es un conjunto de personas que trabajan a una por un objetivo común. En el caso de una empresa, para conseguir beneficios para la empresa. En el caso de una cofradía, para conseguir ensalzar la devoción a Cristo María o la imagen que se esté venerando en esa corporación en concreto. Pero también creo que es muy importante eso, arrojar ese puntito de realismo en la sociedad. Ahora tenemos esa oportunidad. Bueno, pues si alguien tiene alguna otra duda, otra cuestión. Más que una pregunta, haría una reflexión volviendo nuevamente a Cristo de Mena y a la Legión de Málaga, que se puede disfrutar exactamente de las dos cosas, ¿no? Primero puedes disfrutar de la Legión porque pasa de la Legión, ¿no? Pasa la Legión para disfrutar de ese mismo momento. Pero a la vez, cuando veis en el Cristo de Mena, pues podéis disfrutar incluso de las dos cosas. Con el oído, escuchando a la Legión, y con la vista, viendo a Cristo de Mena. Y una vez que pasa de Cristo de Mena, disfrutar igualmente con el oído, porque escucha a la Legión, y con la vista, viendo a
a la Virgen María, ¿no? Otra cosa de la que también me daba antes mucho coraje era cuando venía la trascaída con Santa Eufemia. Eso me repateaba, porque toda la gente se arremolinaba al lado de las trascaídas. Digo, pero por misericordia, pero si con lo preciosa que va mi Santa Eufemia, con lo maravillosa que va, lo elegante que va, ¿cómo puede estar la gente arremolinada al lado de las trascaídas? Pues así era, y me repateaba. Y yo disfrutaba de las trascaídas, pero lo vuelvo a decir lo mismo que antes, que disfrutaba de las trascaídas, pero cuando iba pasando mi Santa Eufemia, disfrutaba también mi Santa Eufemia. Y escuchaba, porque para eso tenemos oído y tenemos vista, para disfrutar en cada momento, ¿no? En cada situación de ese momento. Exactamente, y la verdad es que me daba muchísimo coraje, me daba muchísimo coraje. Además, dentro de la estructura de las fortalezas, que yo identifico también aquí en el libro, uno de los factores es el tema de la recreación. La recreación genera un enorme bienestar psicológico y emocional. No tenemos que desligar en el mundo cofrade bandas de trono en ningún momento. Lo suyo es aglutinarlo bajo un único conjunto. Cuando las bandas le tocan a un trono, supuestamente le van rezando con una corneta, con una trompeta, con un tambor, con lo que buenamente lleve la banda en concreto. No tenemos que desligar una cosa de la otra, vamos a entenderlo eso como un solo conjunto. Es también lo que tenemos que intentar transmitir a la calle, que una sin la otra no se entiende. Si nosotros vamos a un certamen de bandas de música, sí, podemos disfrutar de los sones de esa banda y de la calidad musical que tiene. Pero la experiencia se queda un poquito coja en comparación a cuando vemos la banda delante o detrás de un trono. Ahí se enriquece la experiencia de una manera brutal y una manera también absolutamente perfecta de rendirle veneración a una imagen y sobre todo de rendirle culto y fe. Es lo que hacen las bandas sin ir más lejos. Yo como integrante que soy de Santa Eufemia, a mí me consta que los miembros de la banda rezaban por la corneta. Cuando en plena calle Luranes se tocaba, por ejemplo, el solo de corneta de Manuel, una marcha, yo sé perfectamente que el cornetista rezaba tocando ese solo de corneta. Pero eso no trasciende muchas veces a la calle, se ve simplemente como un espectáculo. También tenemos la responsabilidad de los cofrades de intentar leccionar un poquito a la gente de a pie, de que las bandas de música no son meros acompañamientos del trono, sino que son elementos que generan una comunión directa, trono, banda, banda, trono. Pues sí. ¿Algo más? Pues agradecemos, como decimos al principio, el casino que vino allá y abierto la puerta. Ya sabéis dónde estáis y de verdad que es un auténtico placer. La verdad es que es casi un auténtico placer. Muchas gracias. Muy bien.